sea con cada uno de ustedes. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 20. Leemos la bendita, preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Padre, te damos gracias, Señor. Síguete, mi Señor, glorificando a través del entendimiento que das a nuestras vidas, mi Señor, para poder agradarte, bendecirte, mi Señor, y que tú logres ese propósito sublime de hacernos, mi Señor, levantarnos a la estatura del varón maduro de Cristo, mi Señor, que podamos tener su imagen, mi Señor amado, y que podamos vivir para glorificar tu nombre, para santificar tu nombre, para bendecir tu nombre. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Venimos con esta preciosa enseñanza sobre el poder de nuestras palabras. Hermano, mire que por mucho tiempo nosotros en el Evangelio hemos descuidado lo que más hay que cuidar, porque la Biblia no dice que la vida y la muerte están en tantas cosas religiosas que hacemos, en orar o no orar, y en tantas otras, pero la Biblia sí dice que la vida y la muerte están en nuestra lengua. Qué terrible, hermanos, cosas que nosotros hemos dicho, hirientes, inclusive en diferentes facetas que nos muestra la palabra, porque inclusive a veces diciendo la verdad, pecamos contra Dios, pecamos contra las personas. Entonces, qué lindo que el Señor a través de su palabra, Él nos va ayudando para poder entender y entrar en esa comunión con Dios y en esa comunión con los hermanos, porque es el diseño de la cruz. Comunión hacia arriba y comunión hacia los lados, es la cruz, hacia Dios y hacia los hombres. Entonces, pero esa comunión se da, es a través de nuestros labios. Lo que decimos. Y la Biblia dice que lo que decimos viene de la abundancia que hay en el corazón de nosotros. Entonces, gloria a Dios que podemos continuar con esta preciosa enseñanza que nos ayuda a entender y a ubicarnos. La Biblia dice que Dios nos enseña su palabra para que lo cojo no se salga del camino. O sea, lo que se va torciendo, para eso está la palabra, para enderezarnos. Hay mucha gente que es fiel guardando los sábados, el pueblo judío y muchas otras comunidades. Otros fieles guardando el primer día de la semana, que es el domingo. Muchos son fieles congregándose. Hay lugares en donde desde el martes hasta el domingo se reúnen. Y sagradamente hay mucha gente que se guardan en sus alimentos. Son sagrados, o sea, un régimen legalista y de salud en cuanto a sus alimentos. Hay muchos que su manera de vestir la tienen como una prioridad que muestra. Hay muchas comunidades en donde la manera de vestir los identifica, y eso es sagrado para ellos. Hay personas que a través de su religión no les permite juntarse con otras personas.
y son religiosos o somos religiosos en muchísimas cosas que hacemos. Entonces, hermanos, nos guardamos de vicios, nos guardamos de muchas cosas, nos guardamos de pecar con los ojos, pero, hermanos, mantenemos las dos compuertas que el Señor diseñó para mantener la lengua guardada. La vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Es importante que la Biblia nos enseña que la palabra que sale de nuestra boca es como una semilla. Uno siembra palabras en las personas, sean palabras de bendición o palabras de maldición, sean palabras de edificación o palabras de destrucción. Es una semilla. Muchas veces le decimos o nos tratamos como esposos, como hijos, como personas. En el trabajo nos tratamos de muchas formas, y es importante saber que cada palabra que sale de nuestra boca es una semilla que se siembra, y esa semilla va a ser buena o va a ser mala. No sirves para nada. Mejor no me hubiera casado contigo. Y tantas cosas que nosotros decimos a través de nuestra boca que son peores que los golpes, pero son semillas. Eso no se va ahí nomás. Las palabras malas, las palabras que nosotros usamos para referirnos a veces en medio de rabias, en medio de situaciones, no son palabras que al momentico pido perdón, no, esos son clavos que quedaron ahí metidos, y cuando se saque ese clavo queda el hendido. Entonces es importante, hermanos, que nosotros pensemos de que son semillas que sembramos. Por eso es tan importante uno en el Señor cada día siempre bendecir. ¿A cuántas personas voy a llamar hoy? ¿Voy a saludar hoy? ¿Voy a bendecir hoy? ¿A cuántas personas voy a ayudar hoy? Eso es una actitud que debemos tener nosotros, porque es una actitud de vida y de bendición. Entonces, así como hay buena tierra y mala tierra, hay buenas palabras y malas palabras que se siembran. Entonces, y es solo la buena semilla que cae en buena tierra la que da un buen fruto. Y eso nos lo enseña la palabra. Entonces, sea buena o sea mala, la palabra va a dar una cosecha. Porque una vez que usted tire la semilla, esa semilla cae en la tierra y eso va a dar un fruto, va a dar una cosecha, sea de vida o sea de muerte, porque la vida y la muerte, dice Dios, están en nuestra boca. Entonces, hay palabras que se siembran, que son vida. Usted ve, comienza a saludar a un vecino y de un momento a otro, a uno que nunca ha saludado, de un momento a otro le da chance para ir más a fondo, para bendecirlo, para hablar de él, para mostrarle las promesas del Señor. Pero así también hay gente que siembra palabras en nuestros corazones, hermanos, que dañan a las personas. Terrible cuando eso se da en el lugar, en la casa de oración, cuando los ministros siembran palabras en personas, o nosotros nos sembramos palabras. Una personita que está en amor con otra, de un momento a otro las palabras que uno le siembre comienzan a dar un fruto, y de eso ya sabemos que las comunidades terminan odiándose, terminan comunidades, empieza. Por eso mire que Santiago dice que la lengua es un poder tan tremendo que así como el timón, que mire, es una ruedita así de un barco grande, un barco que mide, por ejemplo, en Estados Unidos hay barcos que miden casi 1 kilómetro, son los portaaviones, y eso parece una ciudad. Eso se maneja con un timoncito así de pequeñito, y dice que la lengua tiene ese poder de manejar, inclusive de quemar un bosque grande. La Biblia dice que nosotros somos árboles, y cuando comienza y se enciende con un arbolito, ese arbolito, dependiendo cómo esté parado, entonces al que esté cerquita, esa llama le pone y se va y se enciende todo, y se termina la obra de Dios. ¿Por qué? Por una palabra que se sembró. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, mire, mi consejo es, después de lo que el Señor nos está dando entendimiento, es mejor, hermano, guardar nuestra lengua que orar mucho.
Es mejor 1000 veces guardar nuestra lengua que estar orando todo el día. Porque si estamos orando, hermano, y por otro lado estamos maldiciendo, hermano, estamos enviando palabras de maldición, entonces, hermano, lo uno elimina lo otro y delante de Dios no llega esa palabra. Entonces, es mejor cuidarnos de nuestra lengua, hermano, mantenerla cerrada, porque en la mucha palabrería hay pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, entendamos también que somos responsables de las palabras que sembramos. Sean buenas o sean malas, somos responsables. También somos responsables de las palabras que nos siembran. Porque cuando uno está parado, hermanos, en la voluntad de Dios y está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, hay palabras que le siembran a uno que uno tiene que estar atento de que somos responsables delante de Dios de lo que está entrando a través de mis oídos, que va a tocar mi corazón, que va a llenar mi corazón y que va a dar un fruto, porque es una siembra, hermano. Nosotros somos buena tierra. Cuando el Señor dice que regó su semilla, la una cayó en tierra, en pedregales, en espinos, y la otra cayó en tierra mal y la otra cayó en buena tierra, o sea, nos compara a nosotros con tierra. Cuando alguien habla y nos siembra una palabra, entonces eso va a dar un fruto en nuestro corazón. Nosotros inmediatamente tenemos que honrar al Señor, porque somos responsables delante de Dios, porque eso va a traer un fruto, hermanos. Y hoy vamos a ver cosas muy interesantes acerca de las palabras que nos siembran y de las palabras que nosotros sembramos. Usted no ha visto hermanitos tremendos, hermanitos esforzados, de un momento a otro viene alguien y le sembró una palabra y usted comienza a verlo cambiar, su actitud comienza a cambiar, su carácter comienza a cambiar. Muchas veces ese hermanito empieza a dañar a otros, muchas veces se va simplemente por una palabra, Entonces, vayamos a Proverbios 21-23. Mire que es la palabra del Señor la que nos enseña, hermanos. Dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Mire usted, hermanos, lo poderosa para mí de las enseñanzas más importantes, de todas las enseñanzas que yo he escuchado en mi vida, es esta sobre la lengua. Porque es uno de los utensilios más pequeñitos, pero dice que se enciende y que la llama viene del infierno, y que lo que va a producir es destrucción total, hermanos. Muchas veces nosotros oramos, nos congregamos, tratamos de ser fieles a Dios con las ofrendas, con los diezmos, con el tiempo de Dios, le predicamos a la gente, pero no guardamos nuestra lengua. Ahí se acaba todo, hermanos. Con razón no vemos bendición en nuestras vidas. Hoy más que nunca me convenzo yo de eso. Ojo, a veces hablamos. Es muy fácil que usted, como siervo y sierva del Señor, y yo nos cuidemos de hablar cosas malas, o de hablar chismes, o de hablar murmuraciones. Pero a veces hablamos cosas que son verdades, que para usted y para mí están bien. Si son verdades, ya lo vamos a ver por la palabra. Hermanos, hay verdades que son como si fueran puñales. Una vez que uno lanza la flecha, usted cree, por mucho que se entrene, que va a caer en tal lado, pero una vez que salga, el viento la puede llevar para un lado o para el otro. Entonces, qué importante que pongamos atención y la reescuchemos y la mantengamos presente, lo que nos dice Dios. Santiago 1:26. Mire lo que dice: si alguno se cree religioso, o sea, un hombre piadoso, una mujer piadosa, una mujer que ama a Dios, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ojo, mire, si alguno ora, ayuna, ofrenda, diezma, se congrega, canta, predica, evangeliza, religioso. Si alguno se cree religioso, hace todo lo que tiene que ver con religión, pero no cuida su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no sirve. ¿Sí, hermano, lo que yo les decía ahorita? Ahí está textualmente. Nuestra religión, lo mucho que nos entrenemos para predicar, lo que nos aprendamos, los institutos que vayamos, es vano, dice Dios. Vano.
si no cuidamos nuestra lengua, hermano. Por eso dice Dios que si usted tiene una persona, ya sea el pastor, y de ahí para abajo, que usted ve que es un chismoso, que es un murmurador, que es una persona que está creando cizaña, hermano, la Biblia prohíbe que se junte con él. Ya lo vimos la semana pasada. Salga corriendo, deje al chismoso. Lo dice textualmente el Señor. Y muchas veces nosotros, no, que es que yo amo mucho a mi hermanito, no, que es que Dios lo va a cambiar, Dios lo va a cambiar. Hermano, la Biblia dice que hay nubes sin agua. Está hablando de cristianos. Que hay árboles otoñales que no tienen ni hojas. Por el fruto, hermanos. Entonces, mucho cuidado. Si alguno se cree religioso, tiene todo lo que tiene que ver con la religión, y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Mire usted, la Biblia dice que el que habla mal de otra persona, el que murmura, dice que Dios lo abomina. Ya lo vimos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, la séptima, abomina su alma. Hermano, el que crea división entre los hermanos, ay Dios mío, a ese lo abomina el Señor. La séptima, esa es la perfección del pecado. La séptima, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, la séptima, el número perfecto, abomina el Señor. El que causa división entre los hermanos. Mire usted, cuando alguien esté causando división, eso lo abomina el Señor. Entonces, o que enciende rencillas, lo dice claramente Proverbios 6:16, ahí lo dice claramente. Entonces, entendamos esto. Si usted se pone a mirar sobre la gente, sobre sobre los que hablan de la evolución y la creación, hermanos, nosotros tenemos que entender de que es tan poderosa la palabra, hermanos. O sea, Dios le está dando entendimiento a usted y me está dando entendimiento a mí. Es tan poderosa su palabra y mi palabra, que es la palabra, es la herramienta de la creación. Es la herramienta. Dios abrió su boca y se creó todo. Tan tremenda es. Con ella podemos edificar, o con ella podemos destruir, con la palabra. Con ella podemos alabar, exaltar, glorificar, bendecir, y con ella podemos maldecir, hermanos, deshacer todo. Mire el poder tan grande que hay en la palabra. Dice por allá en Malaquías capítulo 3, dice que los ángeles están pendientes de las palabras de aquellos que hablan, que glorifican a Dios porque temen a Dios. Que los ángeles están con un libro, mire, aquí mismo, en su casa, en el trabajo, donde usted vaya, cuando usted esté hablando, dice que hay unos ángeles anotando, y ese libro se va a abrir. Malaquías capítulo 3, no sé si es el verso 6. Hermanos, tremendo. Entonces, todo el universo fue creado por la palabra. Todo lo que se ve y lo que no se ve fue creado por la palabra. Usted y yo no vemos los ángeles, los espíritus fueron creados por la palabra. Pero en la palabra hay vida, hay creación y bendición, pero hay muerte y destrucción, hermanos. Para que nos cuidemos. Tan peligrosa es la lengua. Tan peligrosa es que Dios en el diseño de nosotros, cuando nos estaba diseñando, le puso 2 barreras tremendas: los dientes y la boca, para mantenerla no así, sino así, acostada, en reposo. Todo eso es un diseño, hermanos, precioso, para prevenir de que se use mal. Entonces hay 2 barreras: los dientes y la boca, hermano, para prevenirla. Es tal que Dios considera, o sea, según lo que nos dice la palabra, es peor, hermanos, el daño hecho por nuestra lengua es peor que el robo, hermanos, inclusive que la traición, porque uno se puede reponer de un robo. Le robaron y usted puede, con el trabajo, usted puede reponerse y volver a recuperar lo que perdió, inclusive más. Una traición usted la deja a un lado y ya usted sigue adelante. Pero
el daño hecho con la lengua es irreparable. Ya vimos la semana pasada. Por ahí otro varón expone el mismo ejemplo de alguien que murmuró de él y le fue a pedir perdón y le dijo: coge el mismo que el anterior, porque es lo mismo. Dice: coge una almohada de plumas, porque quería restaurarlo. Coge una almohada de plumas, rásgala y ponla ante el viento, tíralas, y después de una semana ve y recógelas y me las traes. Es imposible. ¿Por qué? Porque una vez que la palabra se siembra, hermanos, es imposible repararla. Es imposible. Entonces, un robo o una traición, de eso se recupera uno, pero no del descrédito, la murmuración. Imagínense el 9º mandamiento. Dice que no hagamos falso testimonio. ¿Usted sabe lo que es ministros haciendo falso testimonio contra ovejitas o contra otros ministros? Hermanos, violando el 9º mandamiento de Dios y creando división. 6 cosas. La 7ª abomina al Señor. Entonces, mire usted, para que nos guardemos y nos cuidemos de nuestra lengua, porque la lengua es una flecha, un arco con una flecha. Una vez que se lance, nadie la puede tener hasta que no caiga. La lanza, esa lengua tiene poder. Una vez que se lanza, atravesar reinos. Hay reinos, países, relaciones, familias, vidas que han sido atravesadas por esa flecha de la lengua. Mire, hermano, la lengua es tan tremenda y tan valiosa a la vez, que inclusive hoy en día una de las profesiones mejor pagas que existe, para eso no hay ni que estudiar mucho, lo que hay es que ser un buen chismoso. Cuando usted tiene un gran chisme sobre alguien político o que está en la farándula, vaya a cualquier emisora y se pelean por usted. Estamos hablando de millones y millones de dólares en Estados Unidos por una información. Una información puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota en una guerra entre países. Una sola información. Mire el poder de la palabra, el poder de la lengua. Hermano, cuántas cosas usted y yo a veces decimos por internet sobre algún ministro o alguien. Una vez que usted ponga en el internet, en su Facebook, usted ponga, eso se va al mundo entero. El internet llega a todos lados, hermano. A los que están allá en esa cosa espacial, allá les llega toda la información en todo el mundo. Una vez que usted lo ponga ahí, no hay quien lo pare. Usted puso ahí a hablar de un ministro y ahí inmediatamente eso ya lo va a saber todo el mundo, sea verdad o sea mentira, sea que Dios lo prohíba o que Dios lo permita. Por eso hay muchos ministros muy halagados hoy en día y muy buscados y muy escuchados, que mire que sus ministerios se fundamentan en estar hablando mal de otros ministros, derrotando a otros ministros. Eso lo prohíbe Dios. Así sea verdad. Hay cosas que hay que exponer. La falsa doctrina hay que exponerla. Las mentiras hay que exponerlas. Pero mucho cuidado, hermano, con lo que sale de nuestra boca. ¿Qué tal si eso que sale? Mire, yo lo puedo decir porque a mí me sucedió. Allí donde estábamos, en el otro lugar, esas noticias que salen por internet o que salen por la televisión, tenemos que cuidar nosotros delante de Dios que ponemos en el internet, hermanos. Delicadísimo. ¿Por qué? ¿Y qué tal si eso le llega a algún cristiano maduro? Va a decir: Señor, ten misericordia de ese pastor del que están diciendo eso, y ten misericordia del que está diciendo eso. Otro simplemente va y lo expone y lo publica para más, multiplica. Mire, el bosque se va quemando, y el bosque es la iglesia del Señor. ¿Qué tal si esa palabra que pusimos cae en las manos de muchos incrédulos que van a decir, van a hablar mal de quién? De Cristo. De Cristo. Yo se lo digo, los vecinos inmediatamente que escucharon una situación sobre ese pastor en Bogotá, inmediatamente vinieron a gritar cosas de que vea, así son todos ustedes. Me lo decía en la cara. Así son todos ustedes, como ese que se acostó allá
con las mujeres allá detrás del púlpito. Y eso era una razón para aferrarse más a su incredulidad y su pecado del cual vive. Entonces, mucho cuidado, hermano. Estamos en la era de la lengua. Se llama técnicamente la informática, pero la informática es la lengua. Porque usted corte la lengua y se acabó la informática. Hoy en día, hermanos, la información vale más que cualquier cosa. Mire, para Estados Unidos es más valioso que cualquier riqueza que tenga la información del arsenal balístico de Rusia. Si Estados Unidos pudiera saber el potencial de cada arma de Rusia, podría dominarlo en una guerra en cuestión de minutos o en cuestión de días. Pero si no tiene esa información lo puede destruir en caso de una guerra. Entonces, la información vale más que todo en esta vida. Pero hay que cuidarla, porque hay información mala, usted puede consultarlo, mala. Cuando ha habido guerras entre países, han recibido una información supuestamente de otra persona del otro país, un espía, y la información fue mala y acabaron con todo el mundo. Y yo se lo digo porque a nosotros nos tocó viendo en Estados Unidos cuando esa cuestión, que eso lo sabe todo el mundo, lo que pasó cuando Estados Unidos fue a invadir Cuba. Tuvieron una mala información. ¿Y qué pasó? Apenas llegaron, Fidel Castro acabó con todos. Y Fidel Castro es nada, es un mosquito, es nada, es un piojo al lado de Estados Unidos. Y todos los que llegaron allá por una mala información, los acabaron a todos. Entonces, esa información vale más. Las cadenas de televisión saben que el rating más grande es cuando vienen y tienen una información nueva, así sea verdad o sea mentira, porque mire cuántas cosas se dicen por la televisión que son mentiras. Hoy en día la profesión, de las profesiones mejor pagas que hay, que se compiten, mire, no duermen, están detrás de un artista o detrás de cualquier persona, un científico, alguien popular, amanecen con sus cámaras y con todo su equipo toda la noche esperando a que abran una ventana para los paparazzis. La iglesia cristiana está llena de paparazzis. Son los que llevan el cuento al mejor postor. Entendamos que hoy en día uno de los comercios más grandes, aunque en vez de comerciar con productos, se comercia con información. Créame que uno de los mejores negocios que hay hoy en día es el de los paparazzis. Venden información y las cadenas se compiten por esa información. Ahora, ¿cuántas vidas y hogares han destruido? Gente que por una información que sacaron en el internet, que publicaron en las noticias, se han suicidado. Hermanos, para mí, la persona que está, hay ministerios y hay cosas respetables de ellos. Por ahí hay un varón mesiánico que su ministerio se fundamenta en hablar mal de una cantidad de ministros. Y eso no se puede. No se puede. Dios nos llamó a nosotros a cuidar nuestra viña y a llevarle la palabra a nuestra viña, a cuidarnos, hermanos, nuestros oídos. Acuérdense que nos dieron estas para tapar nuestros oídos, hermanos. Dios nos diseñó de una manera preciosa para que lo glorifiquemos a través de nuestros labios. Por eso mire ese mandamiento tan tremendo: si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres de tus habladurías, si te convirtieres de tus mentiras, si te convirtieres de tu independencia de mí, si te convirtieres de tu palabrería, si te convirtieres de tu legalismo, de tu religiosidad, dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacar en lo precioso, hermano, hay que sacar lo precioso. Lo precioso, usted sabe cuántas cosas tenemos que sacar nosotros de acá. Si entresacar en lo precioso, hermano, la palabra, que hay vida, que hay creación, que hay sanidad, que hay restauración. Lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano. Una conversión, que nuestra boca sea la boca de Dios. Hermanos, yo sí que he conocido por ahí más de un paparazzi.
comercian. Usted sabe lo que es un ministro comenzar, hermano, a hablar, a dañar, comerciar. ¿Para qué? ¿Qué hace el paparazzi? Para sacar un provecho, para sacar un dinero. ¿Y cómo saca dinero? Hermano, yo le pongo un ejemplo bíblico. El primer paparazzi que existió fue Satanás. Y la Biblia lo dice claramente, contrataciones. Ezequiel 28. Y dice, hermanos, de que él, con sus contrataciones, usted busca el significado de contrataciones, significa pactos, significa comercio, significa negocios. Con sus contrataciones cogió a la tercera parte de los ángeles y les vendió las ideas a través de su boca, los dañó y le quitó esa congregación al Señor. ¿Cuántos hay por ahí, hermanos, que usan su boca para dañar las ovejitas y qué hacen con ellas? Ojo. Satanás, ¿qué hizo? El Señor tenía una congregación y Satanás se le llevó la tercera parte. ¿Con qué? Con su lengua. Hermano, necesitamos entender la palabra. Paparazzis, hermano, las iglesias están llenas de paparazzis. ¿Por qué un pastor habla mal de otro? ¿Por qué? Hermano, yo se lo digo delante de Dios, yo por mi ignorancia, porque todos los días estamos aprendiendo. Por mi ignorancia, por mi falta de entendimiento. Por eso yo le pido al Señor, Señor, dame entendimiento, danos entendimiento. Y ahora que Dios me da entendimiento, hermano, esta boca no se vuelve a abrir para hablar ni siquiera verdades, hermano. Bendito sea el Señor. Que el Señor me ayude, que me dé entendimiento. Porque cuántas veces, hermano, uno está hablando mal y feliz con que la gente de otra parte, hermano, dañarlos para que se vayan para allá. No, que sean libres y que sea el Espíritu Santo guiándonos donde debemos ir. Pero sí, donde hay falsedad, donde hay mentira, donde hay hipocresía, hay que reunir a los siervos del Señor y hablar para que se restaure. Y si no, entonces hay que salir corriendo, hermanos. Pero tenemos que cuidar esta. Yo, ya que he entendido estas cosas y algunas otras, hermano, me voy a guardar todo el tiempo. Me voy a guardar. Y yo no ando hablando chismes de nadie. Aquí nadie puede venir a decirme a mí de que yo estaba hablando chismes de nadie. Yo le he dicho las cosas que le he dicho, tráigame la persona y yo se las digo en la cara. Y se las digo en la cara. Pero inclusive eso sí edificará eso. Entonces voy y se las digo más bien a él. ¿Para qué se lo va a decir a otro que lo va a decir? Tráigamelo para decir, no, se lo voy y le lo digo a él. Hermano, gloria a Dios que Dios nos está dando entendimiento, hermano, para guardar esta donde está la vida y donde está la muerte. Porque el juicio tiene que empezar por la casa. Y si el ministro está mal, el pueblo está mal. Primera de Timoteo 4:16 lo dice textualmente. Mire Ezequiel 28:16, leámoslo por favor. Porque estamos hablando de los paparazzis, de los que negocian con información. A causa de la multitud de tus contrataciones. Pero ojo, esa palabra, si usted la busca en un diccionario, contrataciones significa tratos, negociaciones. ¿Me entiende? El primer paparazzi, que no le importaba llevar verdades o mentiras. ¿Qué hizo ese primer paparazzi en el Edén? Oiga, no se conformó con quitarle la tercera parte al Señor. Enseguida se fue para el Edén a venderle información a Eva. ¿Y qué le dijo a Eva? Le dijo verdades y le dijo mentiras. ¿Qué hizo con Jesucristo ese paparazzi? Se le presentó en el desierto, le dijo verdades y le dijo mentiras. Hermanos, cuidémonos de muchas verdades que hablamos. Fuiste lleno de iniquidad, mire, a causa de tus negociaciones, tus contrataciones, o sea, los tratos que hiciste con la tercera parte de los ángeles, para que entendamos. Fuiste lleno de iniquidad, le dañó el corazón a la tercera parte de los ángeles, lleno de iniquidad, para quedarse con ellos. Hoy en día siguen siendo de él, súbditos de él. Y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Y en la versión Dios habla hoy, que es un poquito más específica en algunos casos, dice, con la abundancia de tu comercio, mire, porque la información es comercio que va y viene. Paparazzi, te llenaste de violencia y de pecado, entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios. Dios habla hoy.
La información que manejan los chismosos es apreciada, tiene gran precio para mucha gente. Hay gente que, mire, usted llega a un lugar y lo primero que hay de nuevo, hermano. En las reuniones sociales, ¿qué es lo que son las reuniones sociales? Reuniones para abrir esta y comenzar a traer información. Entonces uno habla, entonces el otro quiere hablar para salir adelante también. Y comienzan a hablar, hermano, y a desnudar a todo el mundo. Por eso el Hijo de Dios tiene que tener una identidad. El Hijo de Dios, donde vaya, sabe que tiene una cobertura de sangre. Sabe que hay un Espíritu Santo, está ahí, que se puede contristar, que mora en nosotros, hermano. Y nosotros tenemos que estarnos guardando, porque usted y yo somos casa del Dios viviente, hermanos. Entonces, el chisme es un comercio que va y viene. A través del chisme, hermano, no vienen los derramamientos de sangre también tremendos. Mire lo que sucedió. Ustedes se acuerdan del caso ese por allá en Primera de Samuel, cuando David comió los panes de la proposición. Dice que fue ante el sumo sacerdote Ahimelech, fue a la tierra de Nod y le pidió un favor. O sea, David, primero que todo, el sumo sacerdote le preguntó: David, ¿por qué viene solo? Y le dijo una mentira. No, porque el rey me mandó y me dijo que tuviera mucho cuidado y que no dijera nada. Mentiras, que el rey no lo mandó, el rey Saúl no lo mandó. Él andaba huyendo de Saúl por ese pecado. Mire todo lo que vino por esa mentirita que le dijo al sumo sacerdote. Y enseguida, como un pecado lleva a otro pecado, cuando entraron al tabernáculo a que le dieran los panes de la proposición, vino Doeg, el edomita, que estaba ahí presente, que era un siervo de Saúl. Y entonces David le dijo: tenemos hambre, danos algo de comer. Y él le dio los panes de la proposición y le dio la espada con la que él había matado a Goliat. Entonces Doeg, el edomita, estaba ahí, un paparazzi, y se fue a llevarle la información a Saúl. ¿Qué ocurrió a partir de ahí, hermano? Una desgracia terrible para Saúl, para el edomita, para David y para el sumo sacerdote, para todos los sacerdotes y para todo el pueblo, hermano. Todos murieron. Lo único que quedó vivo ahí fueron David, Saúl y Doeg. De resto murieron cientos de personas por un chismecito, hermanos. Ojo, Doeg fue a decir una verdad, de que David le había ido y el sumo sacerdote le había dado los panes. Él no dijo ninguna mentira, dijo la verdad. Pero mire, hermanos, que hay verdades de las que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque de pronto esas verdades caen en el momento inadecuado, con el carácter inadecuado, y vienen las reacciones de esa verdad, hermano. Por eso tenemos que cuidarnos todo el tiempo. Tremendo todo lo que se desarrolló a partir. Si Saúl hubiera llamado a Ahimelech, lo hubiera mandado llamar como lo mandó llamar. El sumo sacerdote, claramente, si usted lo ve ahí, el sumo sacerdote le dijo, creo que es el primera de Samuel 21. El sumo sacerdote le dijo: David es el mejor siervo que tú tienes, nunca te traicionaría. Y es verdad, David es un hombre que ha vivido para ti. O sea, el sumo sacerdote le dijo las verdades que vino a decirle el otro. Pero mire lo importante, hermanos, de cuando uno lleva una información antes de que verdaderamente se corroboren las cosas. ¿Por qué? Porque ya lo llamó. Después de que Doeg le contó una verdad, ya para Saúl, el sumo sacerdote, era un mentiroso. Pero mire que estamos hablando de una misma verdad, hermano. Nosotros tenemos, y ya lo vamos a ver para que lo entendamos. Eso está en Primera de Samuel 21:1. Pero no queremos leer eso porque eso es bien largo. Son 2 capítulos, el 21 y el 22. Anótelo para que lo vea en su casa, para que entienda un principio sobre la verdad y el derramamiento de sangre que puede venir de un chisme, de una murmuración y de una verdad mal aplicada.
Tremendo. Lo mismo le ocurrió a Esteban. ¿Ustedes se acuerdan de Esteban? Esteban, un hombre de Dios. Levantaron dos falsos testigos. Hermano, tenemos que cuidarnos. ¿Cómo usted va a apoyar a un falso testigo? ¿Cómo mañana yo me voy a aliar? Y usted no, que es que el pastor es muy querido, yo lo quiero mucho. Olvídese de ese cuento, hermano. Lo que hay es que creer en la palabra y a Dios. Y ya, pare de contar. Si el hombre se maneja bien y es una persona recta, gloria a Dios, porque somos bendición, usted para mí, yo para usted. Pero esto no es para ver extrahombres, esto es antibíblico, como los tienen hoy en día levantados y exaltados los siervos, los ungidos del Altísimo. Somos personas, hermano, que vivimos para Dios y todos los días luchamos para mantenernos agradando al Señor. Pero no somos sino eso. La Biblia dice que somos polvo y que somos como la neblina, que hoy somos y al ratico ya no somos. Entonces, lo mismo por hermano, pero esto ya no fue por verdad, sino por mentiras, como acabaron con la vida de Esteban. Otro, ¿usted cree que esos que trajeron como falsos testigos no les dieron algo? Al falso testigo les dan algo, o les dan un ministerio. Sacan al siervo del Señor y ahí mismo le dan un ministerio al otro, y se unen y se reparten ministerios. Sacaron al otro. Eso fue lo que hicieron. Sacaron a este hombre y se exaltaron ellos. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Ni la murmuración, ni al chisme, hermano, le podemos prestar nuestros oídos, hermano, porque nos dañan. El chisme y la murmuración, hermano, ya lo mencionamos, matan a 3 personas: al que habla el chisme, al que escucha el chisme y del que están hablando, los tres. Porque mire, Saúl se condenó. Ahimelech, del que hablaron, lo asesinaron a él, a los 85 sacerdotes que estaban en el tabernáculo, porque ese es el tabernáculo. Dejaron el tabernáculo solo, ¿cómo le parece? A partir de ese momento desapareció. Y el pueblo, y el chismoso también se condenó. Son 3 personas, hermano, para que nosotros nos guardemos. La vida y la muerte están en nuestra lengua. Desacreditar a una persona es una de las cosas más graves que hay. Así lo que usted y yo digamos sea cierto, es pecado delante de Dios. Porque usted no sabe si esa persona ha sido transformada, si esa persona ha cambiado, si esa persona ya dejó de ser viciosa, si esa persona ya dejó de ser un mentiroso, o un ladrón, o un sinvergüenza, o una prostituta. Uno no sabe, hermano. Por eso hay que llevar las cosas a Dios y siempre edificar, porque la vida y la muerte están acá. El descrédito es condenado por Dios, hermanos. A veces se dice, hermanos, porque es descrédito, hablan mal de una persona. No, yo trabajé con ella hace 8 años, era un ladrón, era un sinvergüenza, era un mentiroso, era hasta vicioso hace 8 años. Y hoy, 8 años después, dice que sigue siendo lo mismo. ¿Qué tal si lo vieran a usted y me vieran a mí, gente que nos conoce desde hace años, lo que hacíamos antes, y nos siguen calificando de igual? Sabiendo que Dios ha hecho una obra y está haciendo una obra en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. La Biblia dice que el que trae el pasado al presente está violando el decreto de Dios. Porque la Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados y los tira al fondo de la mar y se olvida de ellos. Porque uno puede decir, sí, lo que está diciendo él fue verdad. Sí, yo era un ladrón, era un asesino, era un homosexual, era lo que fuera. Pero ahora la preciosa y bendita sangre de Cristo me ha lavado. Porque lo siguen acusando. Entonces, hermano, tenemos que cuidar nuestra lengua, hermano. Porque, mire, una de las cosas que más me sorprenden a mi hermano es la iglesia tradicional. Usted mire, usted y yo fuimos de la iglesia tradicional. Usted nunca veía a nadie de la iglesia de la tradicional hablando
cosas de la religión de nadie. Todo era lo mismo. Miren, la misma es una unidad tremenda. Pero vaya a ver esta iglesita de acá, vaya a ver la que hay allí, o la que hay allí, la que hay allí, como el uno habla del otro, como el uno se envidia con el otro, como los pastores hablan mal de otro, hermano. ¿Qué condenación tan grande va a venir a través de esta lengua de muchos ministros? Dios nos guarde. Porque una vez que Dios nos da entendimiento es para glorificar a Dios, hermano. La iglesia más dividida que hay en la tierra es la iglesia del Señor. Vayamos a 1 de Pedro 2:1. Miren lo que dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Estoy hablando en la Biblia de las Américas. Está hablando de difamación, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Eso lo dice la versión de la Biblia de las Américas, pero la versión Dios habla hoy creo que dice: por tanto, despojándose de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Está diciendo Pedro, el Señor. Entonces, si Dios nos dice que nos despojemos de todo eso, hermano, solo el hecho de que Dios nos esté amonestando tan seriamente, hermano, con la difamación, con el chisme, con la murmuración, con la mentira, debería bastarnos, hermano, para a partir de ahora caminar, como dice el Señor, hermano, guardando nuestra lengua, usando bien los dientes y la boca. ¿Por qué? Porque la difamación, hermano, y el chisme es como un remolino, hermano, que va rasgando, daña. ¿Y que viene después? El odio y la difamación pública. Porque todo el mundo comienza a señalarnos. Y del que difaman queda. ¿Usted no se acuerda en la televisión en estos días un jovencito que reconoció ser homosexual? Eso es una enfermedad espiritual que Dios la puede sanar. Como es el borracho. Dios no hace diferencia entre el homosexual, el borracho y el mentiroso. Para Dios son tres pecados iguales. Que dice que los borrachos no entran, que los mentirosos no entran y que los homosexuales no entran. Es un pecado del cual Dios nos liberta. Entonces uno no puede estar señalando, hermanos. ¿Se acuerdan de ese jovencito? Que lo perseguían desde el rector para abajo, todo el mundo lo perseguía. ¿Y qué pasó? Se suicidó. ¿Por qué? Por la lengua de esos perfectos moralistas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Entonces el difamado queda desgraciado. Por eso, desgraciado. Miren, en Estados Unidos son así la cantidad de jovencitas y jóvenes con diferentes problemas que se suicidan cada año. Cientos, búsquelo y verá, cientos. ¿Por qué? Quedan pisoteados en una desgracia pública señalado por todo el mundo. Entonces no resisten y más bien se quitan la vida. Qué terrible, hermanos. Proverbios 12:14, hermanos. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. O sea, mire, será saciado de bien si el fruto de su boca es bendición. O sea, será saciado de bendición de parte de Dios, de paz, de gozo. Será saciado de bien del fruto de su boca. Pero el 13, mire lo que dice, 12:13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. O sea, ya cuando los labios no son así como dice el Señor, del bien, del fruto bueno de su boca, sino que es pecado, prevaricación. Prevaricación es corromper la palabra de Dios y hablar lo que no es. Es torcer la justicia. Eso es prevaricación. Y Proverbios 28:9 dice, ya estamos terminando, hermanos. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración, su bla bla bla, porque para la mayoría de la gente la oración es bla bla bla. ¿Por qué? Porque mantienen la lengua fuera de sus labios. Muchos paparazzi, hermano, que abren la boca por negocio, para ganarse en amistades, para mantenerse en lo último,
la última información, también es abominable. Mire, cuando nosotros, Dios nos está hablando sobre guardar nuestra lengua, guardar nuestra boca, hermano, dejarnos de murmuración, estar señalando a la gente, hermano, y entonces dice Dios que nuestra oración es abominable. ¿Cuánta gente dice, Señor, llevo años orando? ¿Cómo hemos usado nuestra lengua? Ahí está la muerte. Jeremías 9:8. Qué tremendo la palabra de Dios, hermano, cómo nos desnuda. Mire lo que dice: saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo. Ay, hermana, cómo estás de bonita. Ay, gracias. Y por ahí le dice, si ves esa montañera. Hermanos, ojo. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca le dice cómo estás de bonita, pero apenas se aparta, ¿esa qué se cree? Mírale los tacones, mírale el peinado, mírale, y es un fuego que se está incendiando del infierno. Pero el que está escuchando, dependiendo de lo que diga, hermana, bendigámosla mejor, para que tampoco decirle cosas malas, para que no se hiera. Bendigámosla mejor, oremos por ella, oremos por él. ¿A cuántos hermanos que Dios permite que compartan su palabra, comienzan por allá? Hermano, qué pecado tan grande. Hay que bendecirlo, Señor, bendícelo, Señor, úsalo, Señor, dale sabiduría, Señor, dale entendimiento, Señor, capacítalo. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿Cuántos llaman a personas para averiguar el chisme y después va y le cuentan a otro, ve, por aquella tal persona me dijo esto? Mire cómo se enlazan, hermano. Por eso hay que guardar nuestra lengua, hermanos. Primera de Juan 4:20. Acordémonos que aquí venimos a estudiar la palabra, hermanos. Después vamos a ver cómo cambiar esa palabra por la palabra, cómo cambiar esa lengua. Mire lo que dice primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, mire usted, porque aquí todo yo amo a Dios, yo le canto a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Yo amo a un hermanito que yo esté hablando mal de él. Si la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de Dios, los murmuradores dice que Dios los abomina. Entonces mire, por un lado le digo a Dios te amo, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cuántas veces, hermano, prefiere uno que le peguen un puño, que le den una pela, algo, y que no que le estén dañando su testimonio entre los demás, porque eso nunca más se va a reparar? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, hermano, yo veo a mi hermano aquí, lo veo aquí, que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Es obvio. Entonces por eso hay que cuidarnos, hermano. Por allá Samuel también dice, no, Salmos, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Ahora, con la boca le dicen unas cosas bonitas, pero apenas se van. Salmo 62:4, ahí lo dice claramente la parte B. Anótelo simplemente, hermanos. Primera de Juan 3:14. Mire la vida y la muerte aquí en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea que ahora somos hijos de Dios, en que amamos a los hermanos. Porque el que no ama a su hermano, el que habla mal de su hermano, dice, permanece en muerte. Entonces,
Y para que tomemos conciencia, ya para cerrar, anótese estos punticos que es muy importante. O obsérvelos. Porque como Dios nos viene enseñando sobre las diferentes formas que tenemos de hablar, así sea verdad, veamos entonces algunas formas de murmuración que comúnmente utilizamos. Mire, la primera. Viene y le cuenta, uno cuenta un chisme y dice, no, pero si es verdad. Hermano, es que es verdad. Gravísimo. Gravísimo. Yo lo he dicho, es verdad. Gravísimo. ¿Por qué? Porque uno se lo tiene que decir a la persona. A la persona. No públicamente. Hermano, pero si es verdad. Gravísimo. Gravísimo, porque estoy hablando mal de otra persona. Así sea verdad, yo debo ir a la persona y decírsela. Qué grave. Es que yo ni siquiera mencioné su nombre. Pero todo el mundo lo sabe a quién me estoy refiriendo. No, yo ni siquiera mencioné el nombre. Esa es otra forma que tenemos, hermano, que es pecado delante de Dios. Mire lo grave. A mí no me importaría si es que el otro dice lo mismo. Imagínense, estoy dañando aquí un poco de gente, y si el otro lo dice igual. No, uno tiene que guardarse, que el otro diga lo que quiera, pero nosotros guardémonos. Guardémonos, hermanos. Pero si es que ya todo el mundo lo sabe. Sí, todo el mundo sabe. Hermano, ¿yo por qué tengo que decirlo? ¿Usted por qué tiene que decirlo? Que el mundo lo sepa. Nosotros, la vida y la muerte está acá. Si somos hijos de Dios, Dios lo prohíbe. Que lo digan los demás. Pero uno tiene que guardar su lengua santa para el Señor. A él o a ella no le importaría si se da cuenta que yo lo dije. Muchas veces usamos eso, hermano, gravísimo. Solo estaba bromeando. Una vez que salió esa broma, hermano, se convierte en información pública. No decir nada, pero cuando le están hablando, le hablan de cualquier persona. Un gesto suficiente, hermano, delante de Dios, porque Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestro corazón. Yo lo digo por buena razón. Esa es otra forma que tenemos de hablar a veces. No, yo sé por qué lo digo. No se puede, hermanos. Lo que voy a decir puede ser malo, pero si puede ser malo, hay que guardar la boca, hermano. Hay que guardar nuestros labios. Si queremos bendición, ¿por qué? Porque la vida y la muerte están en la lengua. Y ya para cerrar, vayamos al Salmo 34:12. Mire qué hermosura, hermano, tenemos. Dios nos está enseñando para que lo glorifiquemos, hermano, con nuestro hablar, con nuestro, hermano, con nuestra lengua. Mire lo que dice Salmo 34:12, ya para cerrar. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien, la bendición, la paz, la provisión de Dios. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Pongámonos de pie, hermanos. Por eso, hermanos, es que nos dice el Señor en Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Mire, el mismo sentir de Cristo. Por allá en Sofonías capítulo 3, verso 9, dice que el Señor restauraría
pureza de labios, para que todos los pueblos alaben al Señor y glorifiquen a Dios. Eso se da con el nuevo nacimiento. Es una profecía para la venida del Espíritu. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, debe haber pureza de labio en nuestras vidas, hermano. Por eso finalmente se todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, o sea, hablando bien, diciendo, decir, bien hablar, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Hermanos, eso, el Señor nos ha llamado, hermanos, para bendecirnos, para usar nuestra lengua. Si te convirtieres, yo te restauraré. Dios desea que sus labios y los míos sean los labios de Dios. El Señor viene hablándonos, hermanos. Y qué importante que usted y yo, a través de su palabra, anotemos, hermano, y guardemos nuestra lengua. Guardemos nuestra lengua, hermano. Como dice el Señor, el que desea buena vida y larga vida en su vida, guarde su lengua del mal y guárdese de hablar engaño. Yo quiero hacer una oración, hermano. Por favor, cerremos los ojos. El Señor viene hablándonos a través de su palabra acerca de nuestra manera de hablar. La vida y la muerte están en nuestra lengua, hermanos. La Biblia dice que el que la usa se saciará de ella y se llenará su vientre. Si tú, hermano, y yo, si hemos hablado, si hemos usado nuestra lengua en maldad, o si la hemos usado no en maldad, pero sin entendimiento, ahora que el Señor nos habla y nos muestra por su palabra, hermano, guardémonos de usar nuestro labio. ¿Por qué? Porque no va a haber bendición para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestra familia, hermano, en nuestro trabajo con Dios. Por eso yo quiero hacer una oración, hermanos. La quiero hacer por mí mismo. Y si tú quieres, hazla conmigo. Porque Dios nos viene hablando y nos viene dando entendimiento. ¿Para qué? Para que lo glorifiquemos. Digámosle: Padre Celestial, Señor, yo reconozco que he pecado, mi Señor, con mi boca. Mi Señor, que la he usado sin entendimiento algunas veces. Señor, que me he guardado de decir cosas malas, mi Rey, pero hablando verdades he pecado, mi Señor, contra mi hermano, mi Señor, o contra el prójimo. Señor, ahora que nos das entendimiento, te pedimos perdón sincero de nuestro corazón. Dios mío, ayúdanos a percibirnos los unos a los otros cuando usemos nuestra lengua, mi Señor, así sean verdades que no edifiquen, Dios mío. Señor, perdónanos, límpianos, lávanos con tu preciosa sangre, mi Señor. Si nos estás enseñando, mi Rey, es porque nos quieres capacitar y levantar, mi Señor, a la imagen de tu Hijo, que siempre habló vida y bendición. Señor, te damos gracias por enseñarnos, por capacitarnos, mi Señor, para guardar nuestra lengua, mi Señor, para que haya vida y no muerte, bendición y no maldición. Dios mío, gracias por perdonarnos, gracias por lavarnos, gracias por justificarnos, mi Señor. Gracias te damos, Padre, gracias Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, qué lindo el Señor cuando nos enseña y nos capacita. Bendito sea el nombre del Señor. No se les olvide, hermanos, que el 24 vamos a estar aquí, miércoles, en la enseñanza de la palabra. No vamos a estar